Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente sus vidas. Le damos gracias al Señor por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia. Gracias por la familia, por el trabajo, por todas las cosas que el Señor está haciendo. Su belleza está en tu vida, en tu corazón, en todo tu ser. Esa belleza que el Señor puso, esa gracia que el Señor puso de una manera especial en su iglesia. Le entregó esa plenitud en el cual posicionalmente el Señor ya nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿cierto? Y ahí, bueno, el Señor nos está enseñando a ejercer, ¿cierto?, sobre nuestras vidas ese dominio propio tan necesario que necesitamos, ¿cierto?, esa virtud de la fe. Pero por sobre todas las cosas en este tiempo es un trabajo que sería imposible sin el Espíritu, ¿cierto? Y una de esas cosas es el dominio propio en nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque es parte de su sustancia, ¿cierto? Por no decir su sustancia misma, en nosotros, actuando en medio de nuestras debilidades, hermano, creyendo que Dios es el que perfecciona la obra, el que termina la obra, ¿cierto? Qué hermoso poder ver hermanos y hermanas que están predicando su palabra, que están llevando adelante el Evangelio, ¿cierto? Y por cada creyente, ¿cierto? Por cada hijo de Dios, hija de Dios, aquellos que fueron comprados a precio de sangre, ¿cierto? Que el Señor puso vida y justicia en sus vidas, ¿no? Sabemos muy bien que la sangre del Cordero, hay alguien que Él no compró con esa sangre, y es el mismo Satanás, es el mismo enemigo. Cuando Él prevaricó en el cielo, cuando nace el pecado en su vida, porque es en la persona de Satanás donde se da el origen de la maldad, el origen del pecado, ¿cierto? Una de las cosas que Dios determinó es que la sangre que iba a derramar su Hijo no iba a comprar a este ser, a este animal, a este querubín. La sangre del Cordero no iba a cubrir el pecado o el estado de pecado que este ser impartió, ¿cierto?, al hombre. Pero sí, el diablo sabe muy bien, por eso el diablo nos odia, el diablo quiere eliminar, ¿cierto? Eso es una realidad. Quiere condenarnos, quiere que vayamos con Él a ese lago de fuego y azufre. Eso es una verdad, ¿cierto? Porque el Señor determinó que la sangre de su Hijo Jesucristo no va a comprar a Satanás. Sin embargo, esa sangre de el Hijo sí nos compró a nosotros, sí nos redimió nuestras vidas, y esa sangre es la que nos da verdaderamente acceso, ¿cierto?, al trono de su gracia. Él nos prepara en este tiempo para cosas que van a venir, prepara nuestros corazones para cosas que van a acontecer en nuestras vidas, ¿cierto?, para lo que se viene. Y el Señor nos fortalece en medio de nuestras debilidades, y tiene que ver mucho también con el rendirnos a sus pies, con adorarle, con bendecir su nombre, ¿cierto? Y
también entrar en ese lugar de intimidad con Cristo. Es muy importante, amado, muy importante el poder ver a través del Espíritu Santo. Toda su palabra, amado, habla del Señor. Toda la Biblia habla del Señor, ¿cierto? ¿No oíste lo que fue dicho de mí en los salmos, en los profetas, ¿cierto? En la Torá. Viste que Jesucristo habla muchas veces esto. ¿De quién habla el Salmo, los profetas y la Torá? De Cristo Jesús. Él es el centro de todo, amado. Viste que hay una parte donde el rico dice que está en el lugar de tormento y le dice que resucite, ¿cierto?, a gente y que le lleve, ¿cierto?, el mensaje a sus parientes. Ahí en ese momento, en ese lugar, Lázaro se acordó de su familia, y el Señor dice: no, ahí tienen a Moisés, que le crean a Moisés. ¿Por qué? Porque el contenido de Moisés era todo Cristo. Moisés anunciaba a Cristo Jesús. ¿Y de qué forma lo anunciaba? ¿Cierto? Había un anuncio. Ellos tenían que permanecer en ese anuncio. Nosotros, ese anuncio es un cumplimiento de todas las cosas. Es muy diferente, ¿cierto? Es mucho más completo, mucho más pleno, ¿cierto?, lo que nosotros hoy estamos viviendo. Y eso es por fe. Mi querido amigo, vamos a leer ahí Ezequiel capítulo 31. Estamos hablando de Egipto, del juicio que emite, ¿cierto?, en este caso Dios sobre Egipto, ¿cierto?, después de que Judá ya había sido enjuiciada. Le toca a Egipto. Dice, mira lo que dice el verso 31, ya lo venimos leyendo ya, algunos juicios muy interesantes de Tiro, ¿cierto? En este caso estamos con el juicio a Egipto y al faraón. El día primero del mes tercero, 5 meses después de la profecía que está en el capítulo 30, 5 meses después Dios le habla otra vez a Ezequiel. Sí, 5 meses después, muy interesante esto, ¿no? Y le dice: hijo de hombre, dile al faraón y a toda su gente, ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje, ¿cierto? Su copa llegaba hasta las nubes, ¿cierto? Las aguas le hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron, sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles, gracias a las abundantes aguas. Se extendió su frondoso ramaje. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas. Todas las bestias del campo pacían bajo su follaje, dice la palabra. Todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas, dice. Ningún cedro en el jardín de Dios se le puede comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenían su fronda los castaños, dice, su fronda los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios
se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Egipto acá está siendo comparado con un árbol que estaba en el Edén, ¿cierto? Y le está diciendo que fue formación suya, y está hablando de que creció gracias a la profundidad de sus raíces, ¿cierto? Donde disfrutaba de todas las corrientes de las aguas. Me hace acordar al Salmo 1, donde habla, ¿cierto?, del árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿cierto? Donde que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esa es la dirección que nosotros tenemos. Ese es el éxito que nosotros hoy tenemos en Cristo, ¿cierto? No hay ninguna duda, mi querido, que cuando el Señor nos plantó en Él, porque ese Edén hoy en día es Él, su persona, nos plantó en Él, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas. Y verdaderamente es un gran gozo, es una gran alegría, ¿cierto?, poder disfrutar de su palabra, de su voz, de su presencia en nosotros, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Sí? Este es un tiempo maravilloso para nuestras vidas, un tiempo verdaderamente glorioso, para poder seguir proclamando su verdad, poder seguir hablando de su justicia, de sus hechos poderosísimos, ¿cierto? Y poder gozarnos en este tiempo. Damos gracias al Señor y estamos creyendo que el Espíritu Santo va a hacer cosas con nuestras vidas. El Espíritu Santo va a hacer cosas con la familia, que el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes, ¿cierto?, en tanto a la administración de su palabra, tanto a la administración de su Espíritu, para impartir verdades, para impartir verdaderamente todos esos beneficios que Dios depositó en nuestras vidas. Eso es algo que Dios lo tiene en sus manos y pronto veremos estas cosas. ¿Sí? Y dice su palabra: por eso, así dice el Señor Omnipotente, por cuanto el árbol creció tan alto y ufanó de su altura, irguió su copa hasta las nubes, ¿cierto? Yo lo he desechado, lo he dejado en manos de sus déspota invasor, para que lo trate según su maldad. ¿Sí? Los extranjeros más crueles lo han talado, abandonándolo a su suerte. Sus ramas han caído en los montes, y en los valles, yacen rotas por todas las cañadas del país. Huyeron y abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído, y los animales salvajes se meten entre sus ramas, dice el Señor. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelvan a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Gloria al Señor.
Así dice el Señor Omnipotente, el día en que el cedro bajó al abismo, en este caso Egipto, hice que el mar subterráneo se secara en señal de duelo, detuve sus corrientes y contuve sus ríos por él cubrí de luto al Líbano y todos los árboles del campo se marchitaron. Cuando lo hice bajar al abismo, junto con los que descienden a la fosa, en el estruendo de su caída, hice temblar las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, ¿cierto?, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Gloria al Señor. Está hablando del Edén, sigue tocando ese lugar espiritual llamado Edén, ¿cierto? Y sus aliados entre las naciones que buscan protección bajo su sombra, también descendieron con él al abismo, junto con los que habían muerto a filo de espada. Ningún árbol del Edén se le podía comparar en grandeza y majestad. No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Allí quedó tendido en medio de los paganos, junto con los que murieron a filo de espada, y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, los afirma el Señor Omnipotente. ¿Cierto? Esto es verdaderamente, amado, está hablando de este faraón. Este faraón que verdaderamente llegó a ser muy grande, ¿cierto? Su gobierno fue muy grande, muy poderoso, ¿cierto? Llegó verdaderamente, generalmente, a las naciones grandes e imperios. Siempre la Biblia le da esa figura y esa alegoría de árbol, donde las aves del cielo y donde las bestias de la tierra, habla de naciones y gentes que se cubrían debajo de su sombra, ¿cierto? Pero, sin embargo, llegó el tiempo en que su reino fue cortado, que su reino fue encontrado falto también ante el Señor Todopoderoso. Y verdaderamente Faraón, en este caso, una vez más, cae en las profundidades más profundas, en las fosas más profundas de la tierra, que habla de la muerte, ¿cierto? Que habla de su corta vida, y que habla del poder de Dios en contra todo aquello que se le quiere levantar por sobre Dios. Le llega el tiempo de su juicio, le llega el tiempo verdaderamente de su encuentro con lo que han sembrado a través de los tiempos. Mi querido amigo, así como Dios levanta estas naciones para reunir pueblos en un tiempo y llevar exiliados y esparcirlo, ¿cierto? También esta nación de Egipto llegó a su fin. En cuanto, como veníamos hablando, en cuanto a influencia, nunca más se pudo levantar como una nación influyente dentro de la geopolítica, porque Dios es un Dios grande, es un Dios que tiene todo diseñado perfectamente en cuanto a los tiempos y a sus sazones, en tanto, ¿cierto?, al cronos, que es el tiempo de los hombres, y a los kairos, ¿cierto? Este es un tiempo que estamos esperando cosas grandes de parte del Señor, ¿cierto? Para poder perfeccionarnos en todo lo que es la administración de su palabra y de su Espíritu Santo. Mi querido amigo, hasta acá llegamos con Ezequiel 31.
ya estaremos viendo el último capítulo, que viene a ser el 32, que por ahí que lo podemos hacer durante el transcurso de la noche, poder seguir deleitándonos con la lectura de su palabra. ¿Sí? Mi querido amigo, hasta aquí llegamos con Ezequiel capítulo 31. Que Dios te bendiga grandemente. ¿Sí? Y bueno, te deseo lo mejor para estos días. Amén.